Estamos aquí reunidos hoy porque cuando me enteré de que mi compañero y sobre todo amigo Nacho estaba preso en Gibraltar, lo primero que tuve en la cabeza fue hacerle un homenaje en cuanto saliera, porque en los 2 años que nos llevamos conociendo hemos intimado y es una persona con la que merece la pena estar sentados en una mesa. O sea, para mí es un honor poder estar hoy presentando tanto a Nacho como a Javier, porque de las muchas satisfacciones que se tiene estando en un partido como Vox, aunque parezca aunque haya gente que crea que tenemos pocas porque son resultadistas y solo se fijan en el conteo de los votos al final, lo cierto es que es un verdadero orgullo poder pagar cuotas de afiliado en un partido como este, porque como ahora se comprobará, los motivos de satisfacción son muchísimos. Empezaré presentando a Nacho. Nacho, yo lo conocí cuando al empezar Vox se creó un foro en el que los afiliados intentaban conocerse y estaba estructurado en función de varios criterios y uno de ellos era el criterio provincial. Se crearon varios subforos para las distintas provincias de España y el foro correspondiente a la de Almería lo creó Nacho. Y en ese foro creo que, ¿cuántas personas estábamos? 3 personas, 3 o 4, ¿verdad? Bueno, pues estamos 3 o 4, luego Nacho vino por Almería, lo conocí personalmente y pasado el tiempo, cuando empezó la campaña electoral de las europeas, se crearon aquellos comités guerrilleros en Twitter, ¿te acuerdas? Con la Red Democrática y con tal, y me llamó Nacho por teléfono pidiéndome que formara parte del equipo de guerrilleros en Twitter que estaba montando él para tuitear, creo que los martes o los jueves, algo así, tal. Al final fue todos los días estábamos de 8 a 12 por ahí, o hasta la 1, dale que traigo sin parar. Y con el tiempo siguió viniendo por Almería y continuamos con la amistad, ¿no? Y entonces, el día de autos, por el que estamos aquí hoy, recuerdo que Manuel Mariscal, jefe de prensa, nos dijo en el grupo de WhatsApp, donde estamos los responsables de redes sociales, que estuviéramos atentos porque iba a suceder algo que iba a tener mucha repercusión, probablemente repercusión internacional. No sabíamos lo que era, porque nadie sabía nada, salvo los propios interesados. Y al cabo como de media hora, 3/4 de hora, nos enteramos de que se había desplegado una bandera española en Gibraltar. Los hechos eran un poco confusos porque las noticias no nos llegaban bien y como a la media hora nos informan de que alguien había escapado a nado. Había llegado a nado y se había ido de la misma manera. Y yo enseguida pensé que quien había hecho eso había sido Nacho, porque aquí, donde lo veis, Nacho es subcampeón de España de natación de mayores de 50 la semana pasada. O sea que tenemos aquí un campeón con nosotros y con esas circunstancias, yo que sé que es aficionado a la natación, que entrena todos los días, que se lo toma muy en serio, creía que había sido él. Y mi sorpresa fue cuando me enteré de que quien había llegado a nado y se había ido de la misma manera había sido Javier. Javier, aparte de ser un abogado excelente, es buzo y tuvo el honor de sacar uno de los bloques de hormigón. El pirata Picardo había lanzado al mar en la bahía de Algeciras, perdón. Y desde entonces está buscado por la policía de la colonia pirata y por lo tanto para poder entrar y salir tuvo que hacerlo a nado porque si no era imposible. Javier, aparte de ser un valiente buzo y un excelente nadador, como ha
demostrado, es un abogado que nos ha permitido, y este es otro de los motivos a los que aludí antes de satisfacción de militar en un partido como este, presentar querellas contra Rajoy, contra Mas, contra Otegi, contra la ANC, contra Iglesias, contra Nieto por la corrupción en Granada, etcétera, etcétera. O sea que somos un partido que con pocos recursos intentamos hacer mucho. Y entre las muchas cosas que queremos hacer para la defensa de los intereses nacionales está el motivo principal por el que tenemos a estos dos valientes con nosotros, que es el desplegamiento de la bandera española gigante en Gibraltar, que ahora ellos nos contarán los pormenores de la hazaña y la ayuda que les prestó el Ministerio de Asuntos Exteriores para poder liberar a nuestro compañero. Bueno, pues sin más, le paso la palabra a Nacho. Mira, sí. Yo creo que, si os parece, yo encantado, pero vamos a ver, en la acción de Gibraltar éramos un equipo, yo era una pieza, no voy a decir ni más ni menos importante, porque en un equipo todas las piezas son importantes, pero quien ha organizado esa acción, quien ha dirigido esa acción, quien ha planificado esa acción y quien mejor os puede describir el qué, el cómo, el por qué, es Javier. Yo, si queréis, luego os puedo hablar de lo que fue mi participación y sobre todo de lo que fue, que eso solamente lo he vivido yo, no lo ha vivido nadie más, lo que fue la detención y lo que ocurrió después, o lo que yo sentí y percibí después, porque lo que ocurría afuera ya no me enteraba. Entonces yo creo que mejor que Javier os cuente un poco todo esto de la acción, la planificación, la justificación, el por qué. Si te parece, Javier. No. Entonces, ¿qué quieres que lo cuente yo? Tu vivencia, ¿qué bueno, vale, pues entonces empezamos por lo que yo creo que es el final, pero bueno, como he dicho antes, yo no quiero parecer o pecar de modestia, porque además yo soy de los que piensan que toda modestia es falsa y por lo tanto no voy a hacerlo. Como he dicho, éramos un equipo, a mí me convocó Javier para hacer algo. Yo no sabía muy bien en un principio cuando me llamó exactamente qué era. Sí. A ver, ¿se oye? Sí. Bueno, yo no sabía exactamente qué era lo que íbamos a hacer, pero bueno, yo fui. Yo era una pieza más, como os digo, del equipo, pero ni mucho menos la más importante, pero bueno, pues yo jugaba mi labor. El caso es que fuimos allí, a mí me explicaron qué es lo que íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, lo tenían más o menos planificado. La verdad es que desde mi punto de vista la planificación era muy buena, era casi perfecta, y digo casi porque hubo un punto que falló, que fue el que provocó que a mí me detuviera. Luego Javier os va a explicar un poco quiera o no quiera, pero él es el que debe explicar bien la acción y la planificación, porque es que él es el que la conoce bien. Pero yo os cuento lo que ocurrió desde que a mí me detuvieron. Yo tenía la misión de... Cada uno teníamos una forma de salida, de repliegue de la acción en Gibraltar, y la mía era, yo tenía que sacar el coche. Nosotros intentamos guardar todas las precauciones posibles para que el coche pues, no fuera identificado y pudiera pasar, obviamente, por el control de policía sin ningún problema. En algún momento, ahí es donde todo fue el único punto donde nos falló el operativo. En algún momento que nosotros no nos dimos cuenta o que no habíamos previsto, nos captaron seguramente con alguna, seguramente no seguro, con alguna cámara urbana por ahí y localizaron el vehículo. No tuvieron nada más que esperar a que yo saliera con el vehículo y pararme. El resto de compañeros, como ya os ha dicho, Javier entró y salió a nado porque él no podía pasar por el control policial, porque lo hubieran detenido inmediatamente porque él está en busca y captura desde el día que sacó el bloque de hormigón hace ya 2 o 3 años, ¿no? Y otros 2 compañeros habíamos decidido pues, para que, precisamente, entre otras cosas, para que si cogían a uno por una vía, a otros no les cogieran por otra, pues salieron andando.
A mí me cogieron, me paró la gente, nos habían visto, nos habían identificado por alguna cámara, a mí me pararon, me tuvieron ahí por un tiempo retenido, me preguntaron, el policía que me detuvo me preguntó, me miró el móvil, a ver si yo tenía alguna foto hecha de la bandera. Casualmente no había hecho ninguna foto y bueno, yo en un principio negué que lo había hecho. Me llevaron a la comisaría. Es decir, que el trato policial fue correcto. Quiero decir, correcto, me hablaban con corrección, no me maltrataban, no me tal. Bueno, de momento llego ahí, ¿no? Luego digo lo que ha sido, lo que yo creo, lo que es mi opinión, que ha sido la detención en conjunto. Y ahí me tuvieron casi 2 días en una celda sin luz natural, sin ventilación natural, en una celda bastante claustrofóbica, la verdad, totalmente incomunicado. Durante esos casi 2 días me interrogaron 3 veces. En la primera, como yo no sabía además lo que había pasado fuera, lo que estaba pasando fuera, porque bueno, lo primero que hicieron fue quitarme el móvil, lógicamente. Yo no sabía lo que estaba pasando fuera y yo en principio traté de denegar los hechos en la medida de lo posible, porque además yo no sabía hasta dónde o yo no podía decir para no perjudicar a Vox. En el primer interrogatorio que me hicieron, lo negué todo, me volvieron a llevar a la celda. La comida de la comisaría de la policía era francamente deplorable, era mucho mejor la que luego tuve en la prisión, la verdad, las cosas como son. Y así fueron. Luego me interrogaron, en el segundo día, me interrogaron otra vez. A mí me llevaron, yo no sabía lo que había pasado. A mí en principio me dijeron, tal, y yo le dije, mira, en principio pues me remito a lo que os declaré ayer. Y me empezaron a sacar ya fotos, impresiones en impresora de artículos que ya habían sacado en prensa española, incluso de tweets de Santiago Abascal, tweets de Javier Ortega y de más gente, donde yo ya vi claramente que el partido había anunciado lo que habíamos hecho y estaban reclamando mi liberación y todo eso. En ese momento fue en el que yo dije, bueno, yo ahora ya puedo hablar, porque ya lo que yo tenía que decir ya lo ha dicho el propio partido, con lo cual yo ya no voy a perjudicar en nada a Vox con lo que yo diga. Lógicamente, pues sí, en esa segunda declaración yo todavía, porque esto me lo dijeron como al final de la declaración, y dije, bueno, de momento me ratifiqué, y luego fui yo el que pidió por la tarde volver a declarar. Me concedieron esa tercera declaración y ahí ya fue donde ya dije, sí, pues sí, yo soy integrante, yo soy uno de los que ha puesto la bandera. Efectivamente, yo ya sabía que todo había salido ya por el propio Vox, por la propia gente de Vox, a la luz pública. Y bueno, yo ahí hice una declaración. Al día siguiente, ahí ya pasé hasta el día siguiente, miércoles, que me llevaron a la corte, al tribunal. Bueno, hay que decir que, claro, yo no sabía, en la prisión, o sea, en la comisaría, me decían que si yo quería, que tenía derecho, leyeron mis derechos y todas estas cosas, y que tenía derecho a un abogado de oficio, que me decían que si lo quería, que tenía derecho a pedirlo, pero que lo tenía que pagar yo de mi bolsillo. Yo en principio, como tampoco sabía el alcance, no me podía imaginar el alcance de lo que iba a ser, y luego me remito a lo que luego diré al final, pues yo dije, bueno, en principio no, yo jamás yo había declarado lo que tenía que declarar y demás. Y como digo, el miércoles me llevaron a la corte, al tribunal, y allí me volvieron a ofrecer la posibilidad de tener un abogado de oficio, entre 2 o 3 abogados que había allí. Tampoco es obligatorio, según me parecía a mí percibir, sino que el propio juez, entre los abogados que había, decía que si alguno quería ejercer como abogado de oficio mío sin cobrar, lógicamente, ¿no? Y bueno, uno se ofreció y actuó como abogado. Es decir, claro, cuando me asignaron al abogado, nos concedieron unos minutos al abogado y a mí a que nos retiráramos a otra sala para que habláramos y preparáramos un poco lo que íbamos a alegar, la defensa, por así decirlo. En ese momento, mi abogado, el abogado de Vox español, que no puede ejercer como abogado, pero sí estaba como público, en ese
ese momento debe ser que lo detuvieron. Yo me enteré de todo esto después, porque claro, yo me había retirado. Lo que sí sé es que cuando volví a entrar en la sala, que yo estaba como en una pecera, miré y ya no vi a mi abogado. Y dije, pues ni ¿qué ha pasado aquí? Se me ha ido. Yo no sabía lo que estaba pasando. Luego me enteré que lo habían detenido, que lo tuvieron detenido durante 9 horas, creo que por el hecho de haber hecho una foto. Yo no sabía, yo no sé, ni siquiera sé si en los tribunales españoles está prohibido o no está prohibido hacer fotos. Pues bueno, eso es lo que a mí me dijeron luego mi abogado. ¿De qué te acusaban? Bueno, sí. A mí el cargo que me ponían, de lo que me acusaban y de lo que yo ya en el juicio me declaré culpable, porque además el abogado me dijo, declárate culpable, si no te van a tener aquí entre investigación y tal, te van a hacer 3 meses. Y dije, bueno, además ya lo habíamos dicho abiertamente, me declaré culpable. El cargo exactamente, el artículo 98 del Código Penal británico, o algo así, 92, no sé qué, es haber realizado actos que hubieran podido producir, en condicional, actos que hubieran podido producir desorden público. Ese es el cargo. Ese es el cargo, porque claro, no te pueden acusar de extender una bandera europea en la Unión Europea. Es que no tienen soberanía. Claro, no, bueno, pero suponiendo que eso es Unión Europea, bien sea territorio español como pensamos nosotros, o territorio británico como piensan ellos, claro, no te pueden acusar de extender una bandera europea en territorio europeo. Entonces, pues eso es el cargo y del que luego me condenaron. Yo sinceramente esperaba, y yo creo que todos lo esperábamos, no sé si en Vox o la gente yo creo que lo esperaban, que en ese momento me habían tenido casi 2 días retenido ya en la comisaría, pues el juez me impusiera una multa más o menos fuerte y dijera, vete para tu casa. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando lo que dijo el juez? Dijo, bueno, tengo otro juicio que resolver, no sé qué dijo, daré mi sentencia el martes que viene. Esto era el miércoles. Yo llevaba 2 días en la comisaría y de ahí me llevaron a la cárcel. Y bueno, pues ahí ingresé en la cárcel y bueno, más o menos en la cárcel, os puedo decir por resumir, por no extenderme demasiado, la cárcel, bueno, pues es una cárcel incomunicado también prácticamente. El trato de los funcionarios de prisión, pues como el trato de los policiales, correcto, es decir, los funcionarios correctos, podríamos decirlo. El problema ahí lo tuve un poco por la incomunicación, en dos sentidos. Los presos ahí tienen un teléfono de donde pueden llamar, pero tienen que comprar saldo con su dinero. Las llamadas no son gratuitas, sino que es un sistema que tú compras saldo, es un teléfono fijo, pero tú compras saldo con tu dinero y tal. Y yo quería hablar con la gente de Vox, quería hablar con mi familia, quería hablar porque estaba incomunicado prácticamente. Y entonces yo dije, bueno, pues quiero comprar saldo, pero yo llevaba euros y me dijeron que en euros no podía pagar el saldo y no me dejaron comprar saldo para llamar. Tuve que llamar a mi abogado, como estaba en prisión preventiva, me permitían llamar a mi abogado las veces que quisiera. Tuve que llamar al abogado, que no le conocía de nada, me había conocido el día anterior y además me había manifestado. Lo primero que me dijo el abogado, no, esto es una anécdota, lo primero que me dijo el abogado cuando salimos juntos para preparar la defensa, cuando él se ofreció, me dijo, quiero que sepas que yo pienso totalmente en contra tuyo, que yo pienso que Gibraltar es británico y que no sé qué, no sé cuánto, pero mi honestidad profesional me obliga a defenderte y tal, pero que da. Con lo cual yo decía, pues no sé, no. Es decir, que el hombre se comportó pues bien, ¿no? Además fue honesto, ¿no? Al decírmelo, ¿no? Bueno, de hecho llamé al abogado y decirle, oye, tú me puedes dejar 50 libras, yo cuando salga de aquí te las devuelvo, no te preocupes, porque es que tengo que comprar saldo para hablar. Y el hombre subió al día siguiente, subió a dejármelas. Lo que pasa es que ya al día siguiente fue cuando ya me bajaron otra vez y ya me soltaron. El mayor problema que tuve en la cárcel, bueno, aparte del sentimiento de que estás encerrado, que uno normalmente no pasa por las cárceles, no pasa las vacaciones en las cárceles de España o de otro país, la incomunicación y la hostilidad de los presos. Ahí hubo algún momento muy tenso. A mí, en los 2 primeros días que he estado en la cárcel, según me dijeron por normativa de prisión, al que ingresa le tienen mucho tiempo cerrado en su celda y solamente le sacan unos ratitos con el resto de los presos a la galería o al patio o donde sea para
para ver cómo se integra y cómo lo integran los presos. A mí me tuvieron así, efectivamente, en el primer ratito que me sacaron, estaban los funcionarios de prisiones muy atentos. Los presos no me dirigían la palabra a nadie, yo oía rumores, lo sabía. Algún funcionario me dijo que, bueno, que tuviera un poco de cuidado y tal. Y el segundo rato que me sacaron un poquito los presos, los funcionarios o bien se descuidaron o bien se hicieron los descuidados, a ver cómo reaccionaban. En cuestión de segundos me rodearon 8, me empezaron a increpar fuertemente, a insultar. Uno me lanzó un puñetazo que me llevó a dar, aunque sí es verdad que al intentar esquivarle me hice yo más daño en la cabeza porque me golpeé contra la pared que el propio puñetazo que me lanzó el preso. E inmediatamente apareció un funcionario de prisiones y me separaron y me metieron a mí en mi celda. Luego, ese fue el momento un poco más de miedo, más de tensión, porque dije, bueno, esto, como aparezca aquí alguien, me mata. Además eran presos comunes que ninguno era preso de guante blanco, ninguno era mariconde ni blesa, o sea, eran presos, o sea, quiero decir que no son, eran o podían ser violentos y de hecho lo eran. Luego, con motivo de eso, al rato me llamaron, en el mismo día, me cambiaron, me dijeron que me iban a cambiar a otro módulo donde estaban los violadores y los proxenetas y los que acosan a niños y todo eso, porque eso es un módulo teóricamente más protegido respecto al resto de los presos, porque claro, a ese tipo de presos, los presos comunes les agreden también, pues intentan agredir. Entonces es un módulo donde los tienen al lado, y efectivamente me cambiaron ahí, y la verdad es que ahí, el tiempo que estuve, por lo menos, no me dirigían la palabra, o sea, todos los presos estaban cabreadísimos conmigo por lo que habíamos hecho, pero no tuve ya más problemas. Al día siguiente ya, de repente, cuando yo no me lo esperaba, porque yo ya estaba esperando, estoy hablando ahora ya del viernes, yo estaba esperando que me volvieran a llevar para darme la sentencia el martes siguiente. De repente me abren la celda, me dicen, venga, nos vamos para la corte rápidamente, y estaba a punto de empezar a comer, no tuve tiempo ni comer. Me bajaron para la corte, y ahí en la corte, ya por hacerlo, estoy extendiendo demasiado, ya en el tribunal otra vez, el viernes, serían cuando yo llegué allí por las 11:30 o las 12, pues ya estaba el juez y se me volvió a hacer juicio, y ahí ya me dictó la sentencia. La sentencia me metieron 3 semanas de cárcel, y lo que me dijo el juez es que me eximía, que me podía ir, que me eximía del cumplimiento de lo que me restaba. Yo había cumplido ya 5 días. Condicionaba que si en el plazo de un año yo volvía a cometer alguna infracción que requiriera algún tipo de sanción en el territorio británico, en el territorio gibraltareño, a la posible pena o sanción que me pudiera caer por esa nueva infracción que yo cometiera, se me sumarían las 2 semanas de cárcel que me quedan. Y así me liberaron. Mi conclusión, por hacerlo muy corto, esta es mi impresión, es que yo tengo la impresión de que en mí querían dar un escarmiento. Yo creo que a mí precipitó mi salida, bueno, aparte de toda la presión que luego me he enterado, pero dentro no me he enterado de nada, como sabéis, toda la presión y todas las gestiones que Vox hizo a todos los niveles que pudo, que no sé hasta qué punto eso influyó o no pudo influir, se hizo lo que se pudo, y hasta donde se puede llegar se llegó. Me consta que se han manifestado delante de la embajada inglesa en Madrid, se dirigieron al cónsul general español en Londres para que se interesara por mi estado. Bueno, se hicieron gestiones a todos los niveles donde se podían llegar, y yo no sé hasta qué punto esas gestiones también influyeron, pero yo con la sensación que me fui es que a mí lo que anticipó mi salida fue el resultado de las elecciones en el Reino Unido del Brexit. Esa es la impresión que yo tengo. Ese viernes por la mañana habían anunciado el resultado del Brexit, el Reino Unido había decidido que se salía de la Unión Europea. Salirse de la Unión Europea complica, o teóricamente complica, si tuviéramos algún gobierno medio decente en España, complica la situación de Gibraltar para los gibraltareños, porque ya no ser territorio europeo, España ya puede aplicar medidas y normas que, siendo territorio europeo, pues no puede. Otra cosa es que decidiera o decida hacerlo.
Y yo creo que fue una decisión política, tanto mi prisión como de repente el aceleramiento, la precipitación de mi liberación. Yo creo que a mí me hubieran querido tener ahí un par de semanas o 3, me hubieran tenido, si no hubiera sido porque el resultado del Brexit salió, Reino Unido se sale, y Picardo o quien sea allí pensaban, ojo, que se nos puede complicar la situación ahora en la relación con España si realmente salimos de la Unión Europea. Primera medida, no tenemos ahí un españolito en la cárcel, esté a la calle ya. Esto es lo que yo creo, ¿eh? No lo puedo asegurar, no sé si alguien lo puede asegurar, pero esta es la impresión que yo tengo. Esta es la impresión que yo tengo. Y esto es lo que yo os puedo contar. No sé, no sé si me he extendido mucho, he resumido mucho. Cualquier pregunta que me queráis hacer, estoy dispuesto a contestaros. ¿O queréis que os explique un poco la acción? Que yo creo que Javier lo puede hacer mucho mejor que yo. ¿En qué consistió la acción y todo eso? Y luego, si queréis, nos preguntáis a los dos. ¿Mejor así? Mejor así. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias en primer lugar a los miembros y compañeros de Vox, con su presidente, con Ramiro, a todos vosotros por vuestra asistencia. Esto me lo he cargado. Ahora, por vuestra asistencia. Si tuviera que algún compañero se estaría partiendo de risa y te cargar los estrados, los micrófonos y todo lo que te pongan en el debate. Si se oye bien, no, si tenéis algún problema, es que he intentado hacer esto. Ahora sí. Es que la interacción no es la misma, no es el mismo plan. Bueno, digo que muchas gracias. Yo me voy a referir a algunas cuestiones, a la vez que estaba escuchando a Ramiro y a Nacho, pues creo que es importante, ¿no? Nacho ha hablado de un equipo, y ese es el común denominador en Vox. Vox somos un equipo desde el principio hasta el final. Cualquier acción que veáis de Vox se hace en equipo, se piensa en equipo, se ejecuta en equipo y los beneficios o los errores pues los asumimos en equipo. Es verdad que yo quiero contar una cosa que lo ha contado Nacho, pero para mí la voy a subrayar. Cuando yo le llamo a Nacho y le digo, Nacho, necesito una persona para una cosa determinada que esté dispuesta a viajar mañana o pasado mañana, no sé cuánto más gente dice, mañana. Un día. Mañana, bueno, bien, me contesta, adelante. No me pregunto más. O sea, fijaros el nivel de compromiso que hay y la confianza que hay en España. Necesito una persona que nos pueda acompañar. Cuando le digo que es hacia el sur, entonces ella empieza a darle vueltas. Oye, ya me contarás y tal. Digo, ya, pero no te voy a contar nada por teléfono, así que hazte la idea de que viajas para el sur. Cuando ya le digo que es en Cádiz, ya dice, leche, joder, esto va a ser que hay que sacar otro bloque. Me decía, yo decía, ¿por qué dices, hombre, qué bloque ni qué leche? Estamos en campaña, hombre, que vamos a sacar un bloque. Ya. Y la verdad es que hasta el día anterior no se le dijo exactamente cuál es su papel. Bueno, esto es algo que se hace así y se hará así siempre, porque para que las cosas salgan bien, pues lamentablemente, aunque nos lleve luego algunos enfados, ¿no?, de algunos compañeros, y nosotros lo entendemos, por ejemplo nuestros compañeros de Cádiz, que les dolió enterarse por la prensa, ¿no?, pero es que estas cosas para que funcionen tienen que ser así, porque si no es siempre hay alguien que sin querer se lo dice por la emoción a alguien que tiene mucha confianza y ese a su vez a otro que tiene mucha confianza y ese a su vez a otro y termina contándoselo a Picardo, sin querer, pero se acaba enterando. Entonces basta con que se entere alguien que no se tiene que enterar para que todo se venga abajo. Bueno, esta es un poco la razón, ¿no? Os hablo de equipo y se ha mencionado las acciones judiciales. Las acciones judiciales se hacen por un maravilloso equipo de abogados que se dejan la piel, que la mayoría no salen en los medios de comunicación, que trabajan día y noche, que os podría hablar de Marta, os podría hablar de José María, os podría hablar de Ricardo, os podría hablar de que lo dirige, de Pedro Fernández, el vicesecretario jurídico ahora, porque yo cuando asumí la Secretaría General pues quise pasar un poco la responsabilidad del equipo jurídico a Pedro. Pedro también fue parte del equipo de Gibraltar, porque cuando a él se le llama para que asista a Nacho, le eché un cable, porque yo estaba allí como abogado, pero obviamente yo no iba a poder entrar a ayudarle. Entonces bajó Pedro y a Pedro le costó, y ahí sí que puedo deciros que el trato fue deplorable, o sea, deplorable. Conozco pocos sitios en el mundo civilizado donde a un abogado que está intentando asistir y enterarse le quiten el teléfono móvil, le pongan las esposas, lo metan en un furgón y lo saquen del juzgado para llevarlo a la comisaría.
lo mantengan en la comisaría encerrado en una celda durante 8 horas, sometiéndolo a la presión del aire acondicionado. Es una presión que consiste en ponerte el aire acondicionado al máximo calor en una habitación de 3 o 4 metros, y cuando estás a punto de derretirte sin agua, entonces lo cambian y te ponen otra hora el aire acondicionado a la máxima potencia de frío, y así durante 9 horas. Por supuesto sin comer, por supuesto sin comunicación telefónica. O sea, eso es, como declaró Pedro, un pequeño Guantánamo. De hecho, os puedo decir que en este momento Pedro ya me ha mandado el borrador, yo no he podido verlo, de una denuncia que se va a hacer por detención ilegal, en primer lugar, y por maltrato en prisión. Alguien pensará que esto es teatro. Si yo le digo que Gibraltar tiene ya 2 recomendaciones, 2, y la última es de noviembre del 2015, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre medidas en comisaría y en juzgados sobre maltrato a los detenidos, pues entenderéis que lo que nos pasó y lo que le pasó a Nacho pues no ha sido casualidad. Es verdad que Nacho nos ha referido un buen trato, dice que ha tenido un buen trato, pero yo, ya lo sabe Nacho, discrepo. Porque detener a una persona por poner una bandera y tratarlo y sacarlo en fotografía pública, como hicieron, esposado con 2 policías, como si fuera un delincuente, el someterlo en una sala como si se estuviera tratando de un terrorista, el meterlo en un furgón, el tenerlo incomunicado, el no dejarle hablar hasta pasadas muchas horas y llamadas de 1 minuto controladas con un policía delante, eso no es buen trato. Y no es buen trato tampoco el acusarle, el meterle en un pabellón con presos comunes, el meterle luego en un pabellón con pederastas, violadores y etcétera, etcétera. Bueno, todo eso no es buen trato, y menos por haber extendido una enseña nacional dentro del territorio europeo. Digo esto porque para nosotros indudablemente es territorio nacional, para ellos no, pero está claro que igual que un inglés puede venir y extender en cualquier montaña de España una bandera inglesa, o un francés en Italia, o un italiano en España, o hacer todas las combinaciones que queráis, y no puede ser jamás un delito, no lo puede ser tampoco en Gibraltar. Más cuestiones sobre la acción. Bueno, mirad, la acción os hablo que es un equipo, pero la acción tenemos que entenderla, y esto se lo he subrayado a todos los periodistas que se han interesado por este tema desde el principio. No nos quedemos en la parte superficial, aunque la parte superficial comprendo que tiene pues, un cierto atractivo. Yo os digo, para los que no lo conozcáis, que más o menos el detalle del relato lo tenéis en elespañol.com, el periódico nuevo digital de Pedro J. Ramírez, en un artículo que se llama Operación Tarzán. Bueno, es así como se llamaba la Operación Tarzán, y ahí se relata la parte que puede ser un poco más llamativa, emotiva, del qué se hizo. Pero a mí me gustaría subrayarlo, y en mi condición de secretario general y de mi obligación, es deciros por qué se hacen estas cosas. Mirad, se va allí porque no se puede hacer de otra manera, porque a Vox le limitan los medios de comunicación, y hay veces que tenemos que hacer acciones un tanto llamativas, como fue por ejemplo cuando nuestra compañera Rocío Monasterio, vicesecretaria de Acción Social, le puso al traidor, delincuente y secesionista, presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Carles Puigdemont, unas esposas y un código penal para recordarle que no existe democracia, o no existe democracia sin ley, es decir, sin el cumplimiento escrupuloso de la Constitución y del Código Penal. Bien, ¿por qué se hizo lo de Gibraltar? Se hizo por 3 razones. Es una acción reivindicativa que tiene tres cuestiones de contenido político muy profundos. El primero, la reivindicación de la irrenunciable soberanía nacional de esa parte del territorio que entendemos que es indiscutible que le pertenece a España. Lo es desde el propio Tratado de Utrecht, como sé que luego nos va a recordar Ramiro, el propio Tratado de Utrecht, no voy a entrar en los detalles, pero evidentemente no sostenía ni de broma lo que ahora es Gibraltar. Segundo, por las resoluciones de Naciones Unidas, que desde los años 60 ya han dejado muy claro que es un territorio ocupado que debe llevarse a cabo la descolonización. Son territorios pendientes de descolonizar por Gran Bretaña a favor de España. Está clarísimo, y que lo quiera ver es así. Lo que pasa es que los piratas no se han caracterizado a lo largo de la historia por cumplir las resoluciones, y mucho menos cuando no les interesa. Bueno, digo piratas, y ahora no estoy hablando de los ingleses ni de los de Gran Bretaña, estoy hablando de quienes ocupan el peñón, que son unos piratas, en el sentido más estricto de la palabra. Porque la segunda de las razones, aparte de reclamar la soberanía, era denunciar lo que es Gibraltar. Gibraltar es un auténtico paraíso fiscal. Es un lugar donde se están cometiendo todo tipo de delitos. Mirad, allí la impunidad en el tráfico de estupefacientes,
Las lanchas con tráfico de estupefaciente entran y salen de Gibraltar, perseguidas muchas veces por la Guardia Civil, y allí tienen acogida. Hay blanqueo de capitales de todo tipo de empresas opacas. Hay 32.000 empresas que están inscritas o domiciliadas en el Peñón, cuando no hay ni 23.000 personas que dicen vivir ahí, cuando la realidad es que ahí viven 2.000, 3.000 o 5.000, porque el resto viven fuera y sobre todo en urbanizaciones de lujo, como en Sotogrande, donde vive el ministro, llamado ministro principal del Peñón, Fabián Picado. Es por tanto un lugar donde se cometen todo tipo de delitos. Mirad, el incumplimiento de cualquier normativa europea sobre transparencia bancaria, sobre secreto de comunicaciones, donde está todo absolutamente controlado por Gibraltar. Gibraltar es el principal centro de control de comunicaciones de todo el Mediterráneo, donde se vierten toneladas y toneladas de piedras sobre aguas jurisdiccionales españolas, donde al final los trabajadores que van allí no tienen ni seguridad social inglesa ni seguridad española. Hay un incumplimiento desde el punto de vista de la normativa laboral, y así la lista sería interminable, aparte por lo que yo comentaba antes del trato que se da en comisaría, la falta de seguridad jurídica, etc. Y la tercera de las razones, que es igual de importante que las otras, para nosotros como españoles imprescindible, es de apoyar públicamente a todos los compatriotas que han sido perjudicados directamente por el Peñón, y son muchos. Todo el campo de Gibraltar, todo aquel que no ha pasado por el aro de trabajar para los de la colonia, se encuentra en una zona deprimida económicamente, con una competencia desleal absoluta, porque las empresas se domicilian allí y no invierten en el campo de Gibraltar, porque en el campo de Gibraltar la gasolina cuesta mucho menos, porque no se pagan impuestos, etcétera, etcétera. Pero especialmente para apoyar a los pescadores españoles que han sido expulsados de aguas territoriales españolas o jurisdicciones españolas, que, como nos recordará Ramiro, el tratado no concede ningún tipo de jurisdicción sobre las aguas. Por supuesto, del espacio aéreo no hablaba, pero se da por hecho que tampoco lo tendrían que tener, y más cuando la pista del aeropuerto es sobre terreno cedido a los españoles. Pero es que fijaos que los pescadores venían faenando en esa parte de la bahía de Algeciras durante generaciones, de padres, abuelos, tatarabuelos. Allí llevan toda la vida faenando con sus pequeñas artes de pesca. Han sido expulsados directamente mediante dos medios: los acosos de las patrulleras de la Royal Police de Gibraltar, y mediante el vertido de estos bloques de hormigón, de los cuales pudimos extraer uno también como acción reivindicativa. Más cuestiones que quería comentaros. El equipo. Bueno, vamos a dejar, ya tenemos claro las tres razones por las cuales se hizo esta acción: soberanía, denuncia de las ilegalidades de un paraíso fiscal o de una cueva de piratas, como me gusta llamarlo más, y tercer lugar, el apoyo a los españoles. Por cierto, no me quiero olvidar del apoyo también a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, que hacen una labor extraordinaria y que son acosadas también. Han sido golpeadas con las lanchas, que luego enseguida ya van corriendo a las patrulleras de la Royal Navy para que les apoyen. Por cierto, esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que no están teniendo el apoyo de los gobiernos como se merecería, porque ni tienen los medios humanos y materiales necesarios, ni tienen el apoyo político. Todas las órdenes que reciben son retírense, retírense, retírense. Es decir, salgan de ahí para que no tengamos ningún tipo de problemas y no tengamos que dar explicaciones. Os quería hablar del equipo. Mirad, esta operación, por no extenderme mucho más, se hace con un equipo de gente, y yo quiero mencionarles porque todos han hecho su trabajo, lo han hecho de manera extraordinaria. Quiero hablar de David y de Juan Pablo, que entraron y salieron camuflándose con un grupo de turistas de la frontera. Fueron quienes hicieron toda la labor previa de recogida de datos. Todo esto se hace previamente, se sabe, se miden los tiempos, los lugares, las entradas, las salidas, los acantilados. Teníamos 5 zonas posibles que se fueron barajando. Unas eran mejores por visibilidad, otras eran peores por la seguridad de la colocación de la bandera. Pensar que el Peñón es una zona muy complicada porque es una orografía muy pendiente, donde no tienes agua, tienes acantilado, donde no tienes una salida que es como un embudo que acaba en lo que es la aduana. Es decir, las posibilidades de moverte en lo que es prácticamente una isla es muy complicado. Y ya no os cuento nada, como os podéis imaginar, las posibilidades de salir después de que has puesto la bandera. Fijaros un detalle: 18 minutos por reloj es lo que tardó la policía en llegar a la parte de la montaña en la que estábamos e intentar detenernos. 18 minutos teníamos para salir de la montaña y buscar una vía de escape. Vía de escape que, como en mi caso y el de otro compañero, que también salió a nado, Ignacio, estaban justo en la otra punta. Por eso necesitábamos un coche y por eso Nacho
si nosotros conseguimos salir, fue gracias a que Nacho nos llevó a ese punto lo más rápidamente posible, a costa de que las cámaras localizaron el vehículo bajando por una de las montañas, por uno de los caminos de montaña. Bueno, está Juan Pablo y David, está Ignacio, el que os he citado que salió, está Pedro, que también lo he comentado, y luego Nacho, pues que ya os ha contado su labor. Quiero terminar con una idea que me parece que es importante. Mirad, Vox, decimos muchas veces que es un partido de valientes, pero yo en esto no estoy pensando en los que hicimos puntualmente una acción en Gibraltar, ni muchísimo menos. Yo estoy pensando, por ejemplo, en esos pocos compañeros que en Lérida han salido a la calle y he podido comprobar cómo 4 o 5 compañeros han conseguido todas las firmas que era necesario en lugares donde es muy complicado poner una mesa con una bandera de España y salir con un folleto donde dices lo que tan alto y claro como decimos nosotros. Vox es un partido de valientes cuando, por ejemplo, en la universidad un grupo de jóvenes, de mujeres, se enfrentaron a unos podemitas que intentaban boicotear una conferencia por el derecho a la vida, defendiendo la familia, etcétera, etcétera. Y fueron llamados fascistas, intentaron agredirlos, etcétera. O estoy pensando en los compañeros nuestros de Barcelona, con los que pude participar también en aquella acción, cuando levantamos carteles a Artur Mas, llamándole golpista en aquel pseudo referéndum del 9N en el que se estaba nada menos que intentando votar sobre la soberanía nacional. O los compañeros con los que estuve el otro día en Vizcaya o en Álava, donde también se han dejado la piel. Yo he visto carteles pegados en Amurrio, donde sabéis que es de donde procede la familia de nuestro presidente, donde se tiene. Yo estaba viendo esos carteles acompañado de los escoltas de ellos. Estamos hablando de sitios donde poner un cartel, donde repartir un folleto, es que te llamen, como me llamaron a mí hace 2 meses, presencia de Santiago, fascista, lárgate de España. Quiero deciros que en eso es Vox. Vox es un partido valiente de gente que está dispuesta a hablar de la unidad de España sin que le tiemble la voz, sin complejos. Hablar de la igualdad de los españoles ante la ley. Valiente porque tenemos compañeros que se levantan en asambleas para decir que la justicia debe ser independiente. O, por ejemplo, que la ideología de género es una ideología nefasta. Primero porque niega la igualdad del hombre y la mujer, y segundo porque le quita y le arranca a los padres el derecho a educar a sus hijos. Y así podríamos ir poniendo uno y otro los ejemplos de por qué Vox es un partido valiente. Por eso, este acto nos convoca, y con toda la razón, para darle un abrazo, un cariñoso aplauso a Nacho, pero también tenemos que tener en cuenta a tantos y tantos afiliados, como lo sois vosotros y simpatizantes, que ya de por sí, por el hecho de estar en Vox, estáis demostrando una valentía, porque sois capaces de decir, frente a lo que no es políticamente correcto hoy en día, que vosotros dais el testimonio de estar ahí, de estar en Vox. Sí, estos locos de Vox, que no os tengáis ninguna duda, ninguna, de verdad, seremos miles y tendremos millones de votos, pero tiene que ser gracias a que haya un puñado de valientes en cada provincia. Nosotros venimos ahora de otra de las provincias, de Granada, donde ese puñado de valientes pues ha conseguido montar su pequeña sede, donde cada vez les conoce más gente, donde van haciendo poco a poco grupo, y esto sumado uno con otro, y uno en la calle, y otro en un medio de comunicación, y otro subido en Gibraltar, y el otro en la universidad haciendo no sé qué, y el otro en una pequeña radio, y el otro, esa suma, y quiero con esto subrayar el valor y el esfuerzo individual de cada persona. El hecho de asistir aquí, donde se puede estar tranquilamente ahora paseando, tomándose un helado o disfrutando de la tarde o otras cosas, eso es un acto de valentía, porque al final es decir, oye, pues yo quiero apoyar, o quiero estar, o quiero dar testimonio de mi apoyo de esa acción, ¿no? Termino con esto. Vox es un partido de valientes y las acciones las hacemos todos los días. A unos a veces nos toca un papel más visible, pero para que nosotros podamos hacer eso hay muchos otros. Mirad, me olvidaba de un tipo de valentía. Mirad, cuando nos llega de repente a la sede allí en Madrid, da igual cómo se llame y da igual quién sea, un jubilado, y le deja a nuestra secretaria un pequeño sobre y se va. Y resulta que en ese sobre viene una carta, y resulta que en esa carta este hombre pide disculpas porque este mes solo ha podido entregar 20 euros, cuando todos los meses traía 50. Y te dice que con su pensión de 450 euros, que lo siente, pero que este mes ha tenido que pagar no sé qué avería que ha tenido en una caldera y que siente no poder más de 20 euros. A nosotros es que se nos parte el corazón porque dices,
A ver, hay gente que está dispuesta a dar ¿cuánto? O sea, el 30% de todos sus ingresos en un mes, el 20%. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacerlo? Por eso, por esa gente que tiene esos gestos que son verdaderamente impresionantes, o ese afiliado que me enteré en Gerona, que es nuestro presidente allí en Gerona, Alberto Tarradas, que me entero que estaba solo en la calle recogiendo las firmas. Yo me cogí el coche esa noche y a las 4 de la mañana salí camino a Gerona y me puse con él a recoger firmas. Bueno, pues luego vinieron 2 afiliados más que les había llamado, que al final son 8 o 9, y al final nos quedamos a 150 firmas solo para haber conseguido presentar una candidatura en Gerona. Esos son los motivos por los que merece estar en esto, que es mucho más que un partido. Esto se lo decía yo a los compañeros de Granada. Vox, no lo olvidéis, es mucho más que un partido, muchísimo más. ¿Por qué? Porque es un proyecto al servicio de España, y eso significa que estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, pasar por prisión, que nos rompan la cara, que nos insulten, que se mofen de nosotros, en entregar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo al servicio de lo que creemos que es un proyecto generoso, de lo que es mejor para España. Aquí no buscamos un puesto, no buscamos un sueldo, ojalá tuviéramos muchos puestos, pero muchos puestos de representación. Por tanto, no es un proyecto personal de nadie, no buscamos el rédito personal de nadie, y por eso yo os animo a trabajar cada vez más y lograr que aquí en Almería pues logréis 20, 30, 50, 100, 200 afiliados, gente dispuesta a hacer acciones todos los días, salir a la calle, repartir un folleto, y un día pues que sumado al resto de las provincias lleguemos a ser una fuerza suficientemente importante para que, por mucho que se empeñe, no consigan callar nuestra voz para todos los españoles. Así que muchas gracias por vuestra asistencia y por vuestra atención. Bueno, a mí me gustaría ahora contar cómo se vivió todo esto desde fuera, ¿no? Como he dicho al principio, yo me enteré de la acción porque Manuel Mariscal, que está aquí con la cámara, muchas gracias, sobre todo porque me libras a mí de la tarea de la cámara, que sí que me toca, nos avisa de que va a haber una acción que puede tener incluso repercusión internacional. Nadie sabía nada, como bien ha explicado Javier, ni siquiera los compañeros de Cádiz, nadie. Y por lo que me entero ahora, ni siquiera Nacho, que se fue para allá sin saber lo que iba a suceder, ¿no? Bueno, el caso es que cuando nos enteramos de que estaba Nacho preso, lo primero que sentí yo fue una gran desazón, porque como he contado, tengo una buena amistad con él, y yo lo primero que pensé fue que tenía un amigo preso en un nido de piratas, ¿no? ¿Qué podía hacer yo? Entonces, a mí la verdad no se me ocurría nada, porque al día siguiente tenía un examen que tenía que ir desde tal, o sea que podía hacer poca cosa, ¿no? Lo que hicimos casi todos fue ponernos a la tarea de denunciar esto en redes sociales, como pudimos. Vox, Miguel, Libertad, o algo así, creo que fue el hashtag que utilizamos, sí. Y además en poco tiempo. Pero unos compañeros de Málaga fueron para allá, fueron 4 o 5 creo, para que se vea que esto es un equipo, 4 o 5 con una furgoneta, con banderas de España y con una megafonía potente con el himno. Lógicamente no los dejaron entrar en la colonia, pero me contaron algo que indica hasta qué punto se trabaja en equipo en Vox, ¿no? Nuestro vicesecretario de Presidencia, Enrique Cabanas, cuando estaban presos tanto Nacho como Pedro, como el abogado, estuvo durante todas esas horas pegado al teléfono, y cuando no hablaba por teléfono, me comentaban los compañeros que estuvieron allí, que lo estaban presenciando, que él les decía: no sé a cuál de los dos voy a sacar, pero no me voy de aquí sin sacar a alguno de los dos de la cárcel. Y se quedó allí, y hasta que no salió Pedro, no se fue de allí. O sea que eso da idea del compromiso de equipo que tenemos aquí, y que nunca se va a quedar un compañero tirado mientras haya otro que pueda hacer algo por él, ¿no? Para que se comprenda en toda su magnitud todo el agravio que han sufrido nuestros 2 compañeros allí,
me gustaría recordar qué es Gibraltar y me voy a referir a lo que dice la propia página del Ministerio de Asuntos Exteriores para no inventarme nada, ¿no? Cabe recordar que la plaza fue conquistada el día 4 de agosto de 1704 durante la Guerra de Sucesión en nombre del rey de España, porque era la Guerra de Sucesión y la conquistaron en nombre del candidato de la Casa de Austria. Esto es equivalente a que los americanos, cuando toman la playa de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, hubieran decidido quedarse con la playa de Normandía en vez de entregársela a Francia. O sea, llega la guerra, como la han conquistado ellos, para ellos. Bueno, eso exactamente fue lo que hizo Inglaterra con el Peñón de Gibraltar. El título de soberanía que se le cedió en el Tratado de Utrecht dice, se caracteriza por los siguientes puntos. Dice: solo se ceden la ciudad y el castillo de Gibraltar junto con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen. España no cedió el istmo, las aguas territoriales ni el espacio aéreo suprayacente. Es decir, que si tuviéramos un gobierno decente, podríamos recuperar el istmo que nos han quitado. O sea, yo personalmente metería al ejército y recuperaba el istmo. Las aguas territoriales son nuestra fuerza naval allí, y no entra ni sale ni un submarino más británico. Y el espacio aéreo, que también es nuestro, podemos impedir perfectamente que el aeropuerto, que está en el istmo, que es territorio nacional, siga funcionando, bien por tomar el istmo, bien por impedir que los aviones vayan sobre ese espacio aéreo subyacente que nos pertenece, ¿no? Luego, la cesión se efectúa sin jurisdicción territorial alguna para Gran Bretaña, o sea que el territorio es nuestro. Y además, España tiene un derecho preferente para recuperar este territorio en el caso de que la corona británica decida darlo, venderlo o enajenarlo de cualquier modo. Bueno. Luego, aparte, para que a nadie le quepa duda de la consideración de colonia que tiene el territorio, me remito otra vez a lo que dice la página del Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Dice: en la aplicación del capítulo 11 de la Carta de la ONU, el Reino Unido registró en 1946 a Gibraltar como territorio no autónomo. Desde 1963, Gibraltar fue incluido en la lista de territorios sometidos a descolonización, dentro del ámbito de actuación del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, Comité de los 24. Desde ese momento, diversas resoluciones y decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas constituyen la doctrina sobre la descolonización de Gibraltar, cuyos elementos básicos son: Gibraltar es una colonia. Luego, la situación colonial de Gibraltar destruye la unidad nacional y la integridad territorial de España y es incompatible con la resolución 154-15, párrafo 6 de 1960 sobre descolonización en general. En el caso de Gibraltar, la ONU no ha reconocido el derecho a la autodeterminación como piden ellos. Y por último, la cuestión de Gibraltar debe ser resuelta mediante negociaciones bilaterales entre España y el Reino Unido, recomendadas por la ONU ininterrumpidamente desde 1965. Bueno, estas negociaciones, como sabemos, brillan por su ausencia porque los sucesivos gobiernos españoles no hacen nada por la labor porque prefieren bajarse los pantalones por dos duros antes que reclamar nuestra soberanía, ¿no? ¿Y cuál es el estatus de Gibraltar en la Unión Europea? Pues, de nuevo, volviendo a la página del Ministerio de Asuntos Exteriores, se dice que Gibraltar no forma parte integrante del Reino Unido, o sea, no forma parte integrante del Reino Unido, sino que es un territorio bajo soberanía británica de que el Reino Unido asume sus relaciones exteriores. Por ello, conforme al artículo 355.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, le resulta de aplicación los tratados de la Unión Europea. El derecho de la Unión Europea se aplica en Gibraltar con algunas salvedades, entre ellas las previstas en el acta de adhesión del Reino Unido, que excluye a Gibraltar del territorio aduanero común y de la política comercial común, la política agrícola común, la política pesquera común y la obligación de recaudar el impuesto sobre el valor añadido. O sea que, resumiendo todo esto, si tuviéramos un gobierno decente, se podría recuperar el istmo, impedir que saliera ningún avión ni llegara tampoco ninguno, cortar toda comunicación porque
no estar reconocido, porque la cesión se realiza sin comunicación alguna por tierra con el resto de España. O sea, puede un gobierno español con la decisión adecuada impedir que entre ni salga nada ni nadie. Y esto implica, por ejemplo, cortar líneas telefónicas. Yo soy partidario de cortar todas las líneas telefónicas que suplen a Gibraltar, porque se ha convertido, como bien ha recordado Javier, no en un paraíso fiscal, que tampoco es lo malo, porque puede haber paraísos fiscales que sean perfectamente decentes, sino en un nido de piratas. Gibraltar tiene la mayor concentración del mundo de empresas dedicadas a las apuestas. Casi todas tienen su sede en Gibraltar. Cortando todas las líneas telefónicas, les quitamos el negocio, por ejemplo. En fin, que con todo lo que se ha leído, se deduce que se pueden realizar muchísimas acciones desde el gobierno, desde un gobierno que fuera lo suficientemente decente como para aislar a la colonia, y que la metrópoli se tuviera que encargar de llevarle desde el agua hasta los alimentos más básicos, ¿no? Y desde Vox, en el programa electoral, se pide precisamente firmeza al gobierno, y se promete que en el caso de que nosotros tuviéramos responsabilidad de gobierno, llevaríamos a cabo todas las acciones que fueran necesarias para poder recuperar este territorio nacional cuanto antes. El programa me lo sé muy bien, porque lo he estado resolviendo junto con otros compañeros de la Vicesecretaría de Formación para la campaña electoral, o sea que sé de lo que hablo, ¿vale? Y bueno, para finalizar el acto, a mí me gustaría hacerle entrega a estos dos valientes que tenemos aquí, en nombre de los afiliados de Almería. Sé que está amable, Nacho, hay una bolsita aquí. Gracias. Sí, por supuesto. Aquí tenéis, en nombre de los afiliados, el símbolo más típico de Almería, el hindalo. Un símbolo que se encontró en la cueva de los letreros, y que la tradición dice que trae buena suerte a quien lo lleva, pero solo si te lo regala un almeriense. Vamos a desear buena suerte para España.